Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Me presento para quienes no me conocen, ya hace buen tiempo, creo que hace 4 meses que no estoy dictando ya un webinar, ya de repente algunos me extrañaban. Este, y para los que no me conocen, pues bienvenidos, ¿no? En este nuevo tema que vamos a tocar el día de hoy, que es básicamente cómo afrontar una fiscalización de SUNAFIL, ¿no? Y tiene dos etapas. Ahí hemos puesto una que es la elaboración del RIS. Y eso es por una justa razón. ¿Por qué? Porque justamente hace poco, que hace unos días, la SUNAFIL ha estado enviando unas cartas inductivas, ¿cierto? De repente algunos de los que estamos aquí presentes, la razón de lo que estemos aquí es justamente por eso, ¿no? La SUNAFIL está brindando, ya ha estado enviando mediante la plataforma de SUNAFIL, ¿no? Unas cartas inductivas, ¿no? Y ya vamos a tocar un poquito más adelante de qué tratan esas cartas inductivas, ¿ok? Entonces, tengamos muy presente que lo que vamos a tocar el día de hoy es básicamente cómo afrontar una fiscalización de SUNAFIL, ¿sí? Recuerden que el procedimiento de inspección de seguridad y salud en el trabajo tiene dos etapas. La primera etapa, que es la etapa inspectiva, y la segunda etapa, que es la etapa sancionadora, ¿sí? Vamos a tocar específicamente la etapa inspectiva, ¿ok? Porque son dos etapas y si es que pues afondamos cada etapa de este procedimiento, nos va a tomar toda una mañana de capacitación, ¿sí? Lo ideal es que tengamos algo específico y lo que estamos tocando el día de hoy es justamente cómo afrontar esa fiscalización. ¿Sí? Entonces, tenemos dos objetivos el día de hoy. Vamos a tocar el día de hoy, revisar las obligaciones y consideraciones a tener en cuenta frente a una inspección de seguridad y salud en el trabajo por la SUNAFIL. Y como segundo objetivo que vamos a tocar también es sobre brindar las pautas necesarias previo a la campaña de fiscalización, ¿no? Que les estaba comentando, de reglamento de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Son dos cosas muy importantes que yo quiero que a ustedes se les quede muy bien al finalizar este webinar, porque les va a servir mucho cuando ya pues pasen por esas etapas. Sí, de repente algunas empresas todavía no han pasado por una etapa de fiscalización, por una etapa de inspección de SUNAFIL, ¿no? Y algunas sí, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros podamos recabar esas experiencias que nosotros hemos ido tomando durante todo este tiempo, para que pues, aquellos que todavía no han pasado por esa etapa, que para algunos es un poco difícil, ¿no? Eh, cuando se oye una inspección de SUNAFIL, algunos se asustan, ¿no? ¿Por qué? Porque es lógicamente, de incumplimiento de cualquier tipo de normativa, la SUNAFIL puede impautar cualquier tipo de sanción, ¿no? Dependiendo mucho de qué tipo de rubro, qué tipo de empresa nosotros estamos, pues, elaborando, ¿sí? Entonces, vamos a tocar un poco de esto ahí. Bien, entonces, estoy tocando como forma genérica la legislación de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero si bien es cierto, antes de esto ya había unas normativas que han sido de aplicación y que han sido aprobadas ya previamente, ¿no? Y estamos hablando, porque aquí, por ejemplo, estoy partiendo desde 2011, que es donde básicamente la ley se crea, la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que es donde básicamente es la base de cumplimiento con respecto a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Pero antes de eso, en el 2006, ya se ha aprobado una ley, que es la ley 28806. No lo he puesto aquí porque es pues abordar un poco más a fondo. La ley 28806, que es la Ley General de Inspección de Trabajo, ¿no? Y su reglamento, que es el Decreto Supremo 019 del 2006 también, han sido aprobados justamente ¿para qué? Para que el ente fiscalizador en ese entonces, que estaba pues bajo el mando del Ministerio de Trabajo, pueda verificar justamente las condiciones establecidas en un ambiente de trabajo, en una empresa, ¿no? Que se estén cumpliendo ciertas normativas, ¿no? Declarativas, temas de la SUNAT y otras cosas más, ¿no? Con respecto a los derechos laborales para un trabajador, ¿no? Entonces, a partir de aquí, habiendo algunas modificatorias con respecto a la ley de seguridad del trabajo también, y algunas leyes, reglamentos, se ha modificado también el reglamento de la ley de inspección del trabajo, ¿no? Lo que ha ocasionado que justamente esto de aquí
cada vez que haya una actualización, justamente era por un tema de mejora, ¿no? La última actualización con respecto a por ejemplo, al reglamento de la Ley General de Inspección de Salud de Trabajo, era, pues, si no me equivoco, en el 2023, ¿no? Donde básicamente se entalla las infracciones graves y los cambios de modalidad de trabajo convencional al teletrabajo. Justamente recuerden que a raíz del COVID-19, ¿no? A raíz de la pandemia, hubieron ciertos cambios, ¿no? Y uno de esos cambios, por ejemplo, fue el tema del teletrabajo. A raíz de eso también había habido ciertas modificaciones. ¿Ok? Entonces, lo que más nos va a importar justamente es esto de aquí, la Ley General de Inspección de Trabajo. ¿Ok? Vamos a tocar un poquito más a fondo esto de aquí. Entonces, estadísticamente, la SUNAFIL, ya pues cada año emite ciertas estadísticas, ¿no? Que por ejemplo, desde el 2021 hasta el 2023, la estadística que se cuenta actualmente, porque estos informes de estadísticas se brindan anualmente, ¿no? A fin de año, o mejor dicho, el trimestre siguiente del año finalizado, ¿no? Es donde se brinda estadísticamente cuántas inspecciones laborales han estado realizándose, cuántas inspecciones por el tema, por ejemplo, por accidentes mortales, por accidentes incapacitantes, etcétera, etcétera, ¿no? Estas estadísticas que son muy relevantes e importantes para que se puedan, pues, ejecutar, pues, justamente las funciones de la SONAFIL, ¿no? Por ejemplo, en el 2021, 2023, mejor dicho, para ir más a fondo, hubieron cerca de 77.000 inspecciones laborales, ¿no? Y recuerden que esto lógicamente está recabado bajo un cierto número de inspectores de trabajo, ¿no? Se dice que hasta finales del 2023 hubieron cerca de 800 inspectores de trabajo, ¿no? Y que a finales de ese año también se proyectaron a contratar 200 inspectores más. Bajo la información que he estado recabando, pues, para poder preparar esta presentación, no he encontrado mucho exactamente la cantidad de inspectores que tenemos o que se cuenta ahorita con Sunapil. Solamente he encontrado el tema del incremento de los 200 inspectores, más no la cantidad exacta. Pero sí, lógicamente, ya ellos tienen establecido una meta de inspecciones laborales por cada año, ¿no? Y es lo que más nos importa. Entonces, estos datos son muy importantes para que cuando, pues, al finalizar el año, esta estadística se pueda ver bien reflejado por la SUNAFIL. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esos temas, ¿no? Mucho más a profundidad y empecemos un poquito más acerca de los conceptos, ¿sí? Básicamente, la SUNAFIL, que ya todos lo conocemos, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que ha sido creado, lo que justamente les hablaba, antes de eso estaba en 2006, ¿no? El tema de la ley de inspección de trabajo. Esta ley, que es la 29981, es la ley que crea la SUNAFIL. ¿Y en qué año ha sido creada esta ley? Esa ley ha sido creada, si no me equivoco, en 2013, 2014, por ahí, si no me equivoco, si alguien me corrige de repente. Este, ¿Qué quiere decir eso? Que el Ministerio de Trabajo pasa las funciones de fiscalización a este ente fiscalizador que es la SUNAFIL, ¿sí? Es decir, que a partir de ahora, la SUNAFIL, a partir de ese entonces de que se ha sido creada esa ley, la SUNAFIL es el responsable de promover, supervisar, fiscalizar el cumplimiento, ordenamiento jurídico, sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Es básicamente lo que nos dice esta ley, ¿no? Lo que nos indica esta ley que es, a partir de ahora, este es el ente regulatorio de fiscalización laboral, ¿sí? Entonces, a partir de aquí han habido ciertas pautas, ¿no? Por ejemplo, la designación de un inspector, ¿no? Como esto de aquí, por ejemplo, quiénes son los inspectores de trabajo, cuáles van a ser sus funciones de inspector de SUNAFIL, ¿no? Entonces, estos inspectores son aquellos básicamente servidores públicos, ¿no? Que son investidos a la autoridad para cumplir funciones de inspección que emprende el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y de SUNAFIL. Entonces, ellos tienen como función, por ejemplo, vigilar el cumplimiento de las normas sociolaborales y de la seguridad social, orientar y asesorar técnicamente en materias sociolaborales y exigir las responsabilidades administrativas que procedan, ¿ok? Eso básicamente son las funciones de los inspectores de SUNAFIL. Ahora, ¿qué más? Así como ellos tienen funciones específicas de SUNAFIL,
también tienen ciertas facultades. O sea, esta ley, la ley de fiscalización, la ley de seguridad, la ley de inspección, perdón, estoy equivocando, les establece ciertas facultades, ¿no? Como facultades como cuáles, por ejemplo. Ellos básicamente pueden entrar libremente y sin previo aviso en todo lugar sujeto a inspección. Es decir, de un momento a otro puede llegar a una empresa, ¿no? Que esté lógicamente bajo una orden de inspección, ¿no? Para poder, pues, básicamente revisar justamente las condiciones laborales. ¿Qué más? Ellos también pueden realizar cualquier diligencia de investigación, ¿no? Es decir, si ha sucedido alguna, por ejemplo, alguna denuncia por algún accidente de trabajo, ellos pueden ir bajo una orden de inspección, ir y hacer la diligencia de esta investigación. ¿Qué más? Ellos también pueden recabar y obtener toda la información necesaria para poder recabar justamente esta diligencia de esta investigación o cualquier orden que sea necesaria. De repente también, para medidas de protección hacia el inspector, ellos también tienen el derecho de poder ir hacia el centro laboral con una policía nacional, por ejemplo, ¿no? Para poder salvaguardar básicamente su seguridad, su integridad física, ¿no? Y así, unas que otras más tienen ciertas facultades, ¿ok? Pero lógicamente, así como ellos tienen facultades, propiamente la empresa o es a quien se le está fiscalizando, ellos también tienen ciertos derechos, ¿no? Derechos como cuáles, por ejemplo, ellos al momento de que el inspector llegue a hacer su labor de sus funciones como inspector de SUNAFIL, la empresa tiene el derecho de poder saber, por ejemplo, cuál es el objetivo de esta inspección de SUNAFIL. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la razón de por qué están pues ellos supervisando, yéndose a su centro laboral y hacer el proceso de supervisión? Ellos también tienen el derecho de poder saber cuáles son las credenciales, ¿no? El DNI, por ejemplo, del inspector o de los inspectores, porque puede haber uno o más inspectores que puedan realizar esas facultades o esas funciones, ¿no? O tenemos ese derecho como empresa también, saber esas credenciales para saber pues, si realmente ellos están bajo el régimen o bajo la concesión de la SUNAFIL, ¿ok? Y también de repente se puede realizar ciertas grabaciones. No nos permite, no nos básicamente, no nos impide que bajo una fiscalización nosotros podamos realizar cualquier tipo de grabación, ¿no? Y así, encontramos básicamente derechos, ahí se le llama, por ejemplo, derecho administrativo, derecho del administrado, perdón, ¿no? Porque el administrado en esos términos se le llama pues a la empresa que se le va a fiscalizar, ¿ok? Entonces, y por último, tenemos el Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿ya? Quería que conozcan esos tres términos, esos tres conceptos, porque es muy importante que nosotros podamos recabarlos y sepamos muy bien a cuál de ellos nosotros podemos direccionarnos, ¿ok? El Tribunal de Fiscalización Laboral básicamente es un órgano resolutivo de la SUNAFIL. Este órgano, básicamente ligado bajo las funciones de la SUNAFIL, es la última instancia administrativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene pues por finalidad resolver los recursos de revisión que solo procedan de multas muy graves. O sea, aquí como empresa nosotros podemos ir en caso de que, por ejemplo, tengamos una multa, una sanción, y nosotros creamos que como empresa nos están imponiendo injustamente, nosotros podemos ir ante el Tribunal de Fiscalización Laboral para que ellos puedan pues determinar y evaluar básicamente esas quejas o esos reclamos de la empresa. Este es el último ente. O sea, pasado esta Tribunal de Fiscalización Laboral, si es que ellos determinan que lógicamente estás incumpliendo ciertas sanciones, ya no se puede hacer nada más, ¿sí? No quiere decir, ellos tienen la última palabra en caso de que sean pues infracciones muy graves y que se quiera llegar a esta instancia, porque no necesariamente se tiene que llegar a esta última instancia, ¿sí? Eso solamente en casos muy específicos, ¿ok? Recordemos que, bueno, estadísticamente, solamente de los que han llegado a este ente de tribunal de fiscalización, solamente el 20% de las empresas han tenido un éxito con respecto a su reclamo, ¿sí?
Eso, lógicamente, vean las estadísticas desde marzo de 2022 hasta el marzo de 2023, que es la última estadística que he podido encontrar. Solamente el 20% ha tenido éxito, por así decirlo, ¿sí? Entonces veamos justamente, cuando nosotros llegamos a esta instancia, lógicamente tenemos que ir eh, con todas nuestras armas. Es decir, por ejemplo, podemos ir con nuestro representante legal, podemos ir con nuestro, de repente, un abogado que es laboralista, ¿no? Que conoce, asesor, o que conoce justamente específicamente sus temas, ¿ok? Entonces, cuando se llega pues al tema de sanción, a la etapa de sanción, ¿no? Se califica en tres tipos de infracciones: las infracciones leves, las infracciones graves y las infracciones muy graves, ¿sí? Las infracciones leves son aquellas que no se cumplen con la obligación meramente formales, ¿sí? Las infracciones graves son aquellos actos contrarios a los derechos del trabajador o se incumplen obligaciones que trascienden de lo formal, ¿no? Y se consideran también las infracciones referidas a la obstrucción a la labor inspectiva, ¿sí? Vamos a ver todo ese término, de ese concepto, más adelante. Y por último, la que es muy grave es cuando ya pues se tiene incumplimiento que tiene trascendencia eh, con mucha naturaleza con respecto a infracciones que te van a llevar, pues, por ejemplo, a actividades de alto riesgo, que van a generar, pues, alguna variación con respecto a las condiciones que van a afectar muy gravemente al trabajador, ¿sí? A ver, esto de aquí lo he sacado justamente de- del reglamento, de la resolución. En el artículo 26 se establecen ejemplos, ¿no? De infracciones leves, como por ejemplo la falta de orden y limpieza. Ojo, que siempre, miren, hay cosas que siempre van a revisar cuando hay una fiscalización laboral. Y una de ellas es justamente la falta de orden y limpieza. ¿Ok? La falta de orden y limpieza, si se van a dar cuenta, está en los tres ítems, ¿no? Sea infracción leve, sea infracción grave, sea infracción muy grave. Eso va a determinar, más o menos, va a determinar de tipo o de la naturaleza del centro del trabajo, si es que, por ejemplo, para una actividad de alto riesgo, o si es, por ejemplo, para un sector que de repente realizan actividades de alto riesgo, como por ejemplo minería, hidrocarburos, ¿no? Ahí es donde básicamente se va a entablar el tipo de infracción por falta de orden y limpieza, ¿ok? No se sorprenda que, por ejemplo, por falta de orden y limpieza se haya impuesto una infracción grave, ¿no? Porque puede suceder. Y eso ya está determinado mediante esta tabla, ¿ok? Entonces son cosas que siempre vamos a estar, pues, recabando y en una inspección laboral es lo que siempre se va a determinar esto de acá, ¿ok? Así como esto de acá, por ejemplo, encontramos algunas otras más, o por ejemplo, cualquier incumplimiento de disposiciones relacionadas a prevención de riesgos, ¿no? ¿Qué más? Con respecto a infracciones graves, también está la falta de limpieza, lógicamente. Una de ellas está, por ejemplo, no comunicar los resultados de exámenes médicos, ¿no? Y las pruebas de la vigilancia a cada trabajador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto de aquí nosotros tenemos que tenerlo bien claro ya. Esto de aquí nosotros, cuando nosotros queramos implementar y tener que cumplir bajo cierto régimen obligatorio, ciertas pautas normativas, tenemos que direccionarnos bajo estos términos que ya están establecidos en la norma, ¿ok? Entonces, eso es nuestra base. O sea, cuando queramos pasar inspección, por ejemplo, ahora que se está pasando por pues se está enviando actas inspectivas por parte de la SUNATIL, ellos básicamente ya están comunicando, ¿no? Que están solicitando cierta información, como por ejemplo el reglamento de seguridad y salud del trabajo, el reglamento interno, ¿sí? El RIS, por así decirlo. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, no brindo esa información? ¿O qué pasaría si yo como empresa no brindo esa información? Por lo que lógicamente esas cartas inductivas no te van a generar ciertas sanciones, porque ya en esa carta inductiva se te indica, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo no lo presento la información que me están solicitando? Y básicamente ellos tienen la facultad de poder decidir que si es que no se está brindando esa información o si es que se ha brindado una información errónea, como por ejemplo que no esté establecido el reglamento interno de seguridad y salud del trabajo bajo lo que está establecido en la norma, ellos pueden decidir si es que a partir de ahí se puede generar una orden de fiscalización o una orden de inspección.
A partir de ahí es ya donde se inicia la etapa de inspección, ¿ok? Entonces, si no queremos llegar a esa instancia, lógicamente tenemos que brindar la información que nos solicita la Sonapil en el tiempo que se nos ha establecido, ¿sí? Para evitar justamente esa instancia. Lógicamente, eso no es obligación, o sea, es decir, a aquellos que les ha llegado esa carta inductiva, no necesariamente va a llegar al instante de inspección de seguridad, ¿sí? Eso lo va a determinar justamente el ente fiscalizador. Ok, entonces encontramos esas tipificaciones de infracciones de seguridad y por último tenemos estas tablas de multas de Sonapil, que esta ya está actualizada en 2024, ¿sí? Porque eso lógicamente se actualiza año a año porque cada año pues se va actualizando también la UIT, ¿sí? Entonces esta tabla se va a ir pues modificando. Entonces recordemos que esta tabla, ¿no? Que está ligado bajo los criterios de, de observación, ya sean infracciones graves, leves o muy graves. Entonces, es que es una micro, pequeña o una gran empresa. Aquí es donde se va a establecer la sanción por tipo de gravedad, ¿no? Por gravedad y por tipo de empresa, ¿ok? Entonces, si nos multan bajo ciertos términos por orden y limpieza de repente, aquí es donde va a recabar cuánto va a ser la multa, ¿no? De repente soy una pequeña empresa, y solamente tengo 5 trabajadores, pero mi infracción leve por orden y limpieza me va a generar pues 463,50 soles, ¿no? Que sería pues el 0,09% del UIT, ¿ok? Entonces de aquí básicamente nosotros vamos a saber cuánto va a ser la multa. ¿Con cuánto me va a multar hoy? Ya me pusieron pues la orden que me van a imponer una sanción por orden y limpieza. ¿Cuánto va a ser mi multa? Aquí es donde nosotros vamos a encontrar, ¿ok? Ahora, empecemos un poco más detalladamente a las etapas de inspección, ¿sí? Porque una inspección puede que venga por ciertas fuentes, ¿sí? Y las fuentes lo voy a mencionar ahorita, ¿ok? ¿Cuáles son esas fuentes que van a generar, van a originar que se inicie una etapa inspectiva? Uno, puede ser por una autoridad competente, que puede ser por orden, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, ¿no? O de los órganos de las administraciones públicas vigentes. Por orden básicamente de ellos se puede iniciar una etapa inspectiva, ¿ok? ¿Qué más? Por una denuncia de un trabajador del sindicato o terceros que estén pues dentro de las instalaciones de una empresa, ¿no? O que hayan estado dentro de las instalaciones de una empresa. Se genera una denuncia, a partir de esa denuncia se genera una orden y esa orden es lo que va a iniciar la etapa inspectiva. ¿Qué más? Tenemos también cuando hay una diligencia inspectora, se verifique hechos vinculados a la denuncia o que sean contrarios a las normas laborales vigentes, es cuando el inspector lo propone básicamente. Recordemos que el inspector puede llegar hacia una empresa bajo cierto orden, pero también pueden proponer a ciertas empresas que sean fiscalizadas bajo ciertos parámetros. ¿Por qué? Porque mientras la etapa de fiscalización puede llegar hacia ciertas observaciones que me va a recabar como inspector, ¿no? Proponer hacia el ente fiscalizador que estos puedan ser también fiscalizados o que se puedan verificar su sistema de gestión, por ejemplo, ¿no? Y por último, puede ser por iniciativa del sistema inspectivo, ¿sí? Que básicamente es lo que me va a proponer, ¿no? En base a cualquier vigencia, si es que se define por ciertos funcionarios del sistema de inspecciones de trabajo, ¿ok? Una vez que se hace la solicitud de la inspección, empieza la etapa de actuación inspectiva. Y aquí es donde lo estaba mencionando al inicio, el tema de fondo que vamos a tocar es la etapa inspectiva, ¿no? La etapa de sancionativa, la etapa de sanción básicamente es un tema también es un poquito amplio, es un poco más para poder tocar un poco más a fondo, pero la etapa inspectiva también tenemos que tener claro, porque aquí es donde básicamente yo tengo que saber cuáles son los procesos que voy a tener en cuenta cuando me van a generar pues una inspección de seguridad, ¿no? ¿En qué etapa voy a estar en una inspección? ¿Con qué tipo de orden me van a generar una inspección, ¿no? Entonces, la primera ya la hemos mencionado. Se genera una denuncia, se genera una solicitud de repente por el Ministerio de Trabajo
Y a partir de eso, o a raíz de eso, se genera una orden de inspección, ¿sí? Una orden de inspección que puede ser concreta o que puede ser genérica. Son dos términos muy distintos, ¿ok? La orden de inspección concreta básicamente es dirigido hacia una empresa específicamente por razón puede ser de investigación o comprobatoria, ¿no? Básicamente esta orden expresa datos como la razón social de la empresa, domicilio fiscal, el RUC, la actividad económica principal y otras más, ¿sí? En cambio, la orden de inspección genérica es donde básicamente aquellas que se expiden ya a un conjunto indeterminado de empresas. Es decir, por ejemplo, la SUNAFIL o el Ministerio de Trabajo puede determinar que se realice una inspección de SUNAFIL o una inspección de trabajo a una zona rural. Imaginemos que por ejemplo, ahora en Lima es Los Olivos, al distrito de Los Olivos, ¿sí? La SUNAFIL genera una orden, ¿no? Para que se haga una inspección aleatoria, ¿no? De repente a cualquier tipo de empresa o a todas las empresas que están en la zona, ¿no? Para poder hacer este tipo de inspección. Cuando estamos en esos casos, es una orden de inspección genérica, ¿sí? Donde básicamente no vamos a saber la razón social de la empresa específicamente, la razón del por qué se está realizando una inspección y otras más, ¿no? Es donde básicamente ya vamos a saber que a nivel de geográfica o área geográfica o actividad económica, ¿no? Vamos a saber si es que eso aquí es una orden de inspección genérica, ¿ok? Que también puede ser, por ejemplo, por informalidad al momento de realizar ciertas labores, ¿no? Por ejemplo, en un cierto sector hay mucha informalidad y esa informalidad tiene que también ser objeto de supervisión, ¿ok? ¿Qué más? Una vez que se genera la orden, ¿no? Se viene la designación del inspector, ¿ok? A partir de esto de aquí, orden de inspección, se genera una orden de inspección y después de eso se genera una asignación de los inspectores o el inspector, ¿no? Esto tiene 10 días hábiles reiterativos, o sea, pueden ser acumulativos hasta 30 días hábiles para poder designarse a un inspector de su perfil, ¿ok? O a los inspectores. Una vez de esto de aquí, ya empieza la etapa de inspección de visita. Ojo aquí que pueden ser dos tipos. La inspección de visita o que puede ser la inspección de comparecencia. ¿Ok? La inspección o la etapa inspectora de comparecencia es donde solamente se solicita la información a la empresa y esta empresa tiene que irse o tiene que dirigirse básicamente hacia el ente regulatorio, que puede ser pues a la misma zona FIL para presentar toda la documentación que se le está solicitando. O puede ser una inspección de visita, ¿no? Bajo una orden escrita, ¿ok? Esa inspección de visita ya también está definida bajo ese régimen, bajo eso cierta orden, mejor dicho, ¿no? Y la razón del por qué se está realizando esa visita, ¿ok? ¿Para qué? Para poder hacerse la comprobación de los datos o cualquier otra diligencia con respecto a investigaciones, ¿ok? ¿Qué más? Luego de hacerse la inspección, ¿no? Vienen las medidas inspectoras, que son el requerimiento, ¿no? El requerimiento, o básicamente que puede ser por último el informe de inspección o el acta de infracción, ¿sí? Cuando se genera el informe de inspección es porque de repente no han habido observaciones que se puedan pues generar en el momento de la visita. Y cuando se genera un acta de infracción es porque ya hubo alguna observación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí se inicia, por ejemplo, el tema de sanción o infracción hacia la empresa, ¿ok? A partir de aquí, la empresa tiene cierto tiempo para poder subsanar, ¿no? Para poder subsanar, si es que en caso se pueda realizar ese tipo de tipificación, o de repente esos tipos de infracciones pueden ser muy graves y es de ahí donde empieza la etapa de sancionativa, ¿sí? En donde nosotros vamos a definir si es que es necesario que esas etapas lleguemos, por ejemplo, al Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? Como les he mencionado, no necesariamente es que se llegue a esa instancia. Se puede resolver antes, de repente sí, dependiendo mucho del procedimiento, ¿ok? Entonces, ya hemos hablado básicamente qué es una orden de inspección, ¿no? De la orden de inspección básicamente es donde voy a saber eh, cuáles son la información necesaria o documentos que me van a revisar, por ejemplo, la empresa o el sector al cual se va a dirigir esa orden de inspección. Este,
¿En qué consiste esa orden de inspección concreta? La inspección genérica también lo hemos hablado, ¿no? Son dos tipos de orden de inspección que, dependiendo mucho de las condiciones de las fuentes generadoras para poder realizar una inspección, se va a iniciar una etapa o un proceso de inspección hacia una empresa. ¿Ok? Ese es un ejemplo de orden de inspección. Veamos aquí, por ejemplo, aquí es donde se establece la documentación que se va a revisar propiamente, ¿sí? Por ejemplo, el comité de seguridad, se va a revisar los registros, se va a revisar el reglamento, el IPC, los EPPs y otras más. Aquí es donde se establece básicamente cuáles son los tipos eh, de actos que se va a verificar en una inspección. Ok, entonces, una vez que ya sabemos nosotros la etapa de inspección, estamos en la etapa de inspección. Ahora, tenemos que saber ciertas cosas para poder de repente evitar ciertas sanciones e infracciones, ¿sí? Como por ejemplo, la primera, eh, nosotros cuando estamos pasando, ya inicia la etapa inspectiva, el inspector viene hasta mi empresa, nosotros tenemos permitido solamente un lapso de tiempo de 10 minutos para poder este, darle las pautas o hacerle el ingreso, mejor dicho, al inspector de Sunafil. Pasados los 10 minutos, ellos pueden generarte básicamente una multa por obstrucción a la labor inspectiva, se le llama, ¿sí? Aquí lo determino un poquito mejor esos términos. Eso está direccionado bajo la resolución ministerial 118-2013 del Ministerio de Trabajo, ¿sí? ¿Qué te dice? El inspector comunica la presencia del sujeto inspeccionado, ¿no? Y estos tienen un plazo de 10 minutos de espera, el inspector tiene un plazo de 10 minutos de espera para que el administrado, que es en este caso la empresa, pueda darle el ingreso al inspector al centro de trabajo. Si en caso A o B no llegara, por ejemplo, a abrirle las puertas la empresa al inspector, o si en caso A o B, por ejemplo, la empresa se negara a realizar esta labor inspectiva, ya propiamente el inspector puede realizar una multa por obstrucción a la labor inspectiva. ¿Ok? Entonces, tengamos muy en cuenta ese tiempo establecido. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? Si no se produce el ingreso y tratándose de una inspección originada por denuncia, se presumirán como verdaderos los hechos denunciados. ¿Ok? Mientras el inspector de trabajo ingresa, se podrá verificar la autenticidad del inspector en base a los datos del MINTA. ¿Ok? Aquí tenemos que tener bien claro también, por ejemplo, cuando hablábamos de los derechos de las empresas o del magistrado, ¿no? Que ellos tienen derecho a poder saber cuáles son las credenciales de los inspectores para poder constatar bajo bajo la plataforma, si es que realmente están direccionados, ¿no? En la base de datos del MINTA. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos que colaborar con el inspector de trabajo, atenderlo debidamente, ¿no? El empleador a su representante deberá acreditar su identidad, ¿sí? Brindar la identidad del que va a hacer la representación ante el inspector de SUNAFIL para que pues ellos puedan tomar los datos necesarios de quién se le está haciendo a quién se le está haciendo la fiscalización laboral. ¿Ok? Entonces, esto ya lo hemos hablado, tiempo necesario, el plazo necesario eh, para poder básicamente hacer ingreso al inspector en el centro de trabajo. Y tenemos algunas ciertas recomendaciones también, que eso estoy retomando, por ejemplo, declarar sobre los hechos que son objeto de inspección, proveer información y documentación necesaria que está solicitando el inspector. ¿Ok? Entonces, en la etapa inspectiva es muy importante que nosotros tengamos muy claro la información que nosotros debemos que tener para esta etapa inspectiva tiene que estar bien realizada. Para eso nosotros ya debemos tener establecido nuestro propio sistema de gestión de seguridad, ¿sí? Porque lógicamente no se verifica solamente el cumplimiento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Son muchas cosas más, por ejemplo, los PDTs, los contratos de trabajo y otras más. Entonces, todo eso se verifica con respecto a ese cumplimiento. Siempre, por ejemplo, recomendación, no deje solo al inspector de trabajo con la intención de retrasar su trabajo, porque ellos pueden ser considerados como una obstrucción a la labor inspectiva también, ¿sí? Ellos pueden considerar que esta acción o esta intención de retrasar el trabajo va a generar de que en el momento de hacer la inspección se pueda hacer un cambio, una modificación por parte de los administrados, ¿no? De los documentos que se vaya a solicitar o que se esté presentando.
¿sí? No perturbar, retrasar o impedir el ejercicio de sus funciones, pues podría ser denunciado por la comisión del delito contra administración pública. Y es recomendable que la empresa cuente con un ambiente en el que se pueda atender al inspector de trabajo, ¿sí? Son pequeñas recomendaciones que estamos tomando en cuenta para poder hacer pues, justamente en esta etapa de inspección, ¿no? Y tener en cuenta para que pues nosotros podamos recabar, solventar toda esa información, toda esa etapa de manera correcta y adecuada, ¿ok? Entonces, hemos hablado, por ejemplo, de las recomendaciones, ¿no? En el momento de que se inicia o se está ejecutando la inspección por parte de la SUNAFIL. Pero antes de eso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta también? Habíamos hablado también, por ejemplo, de los tipos de infracciones que nos pueden generar o los ejemplos de infracciones que pueden ser generados durante una etapa inspectiva, ¿sí? Entonces, para eso, yo recomiendo siempre, por ejemplo, lógicamente, nosotros ya como empresa establecida, tenemos que hacer cumplimiento a la ley de seguridad en el trabajo y su reglamento, y ciertas normativas legales que sean de obligación bajo tu cierto sector, ¿no? Entonces, tengo que yo verificar cuáles son los documentos necesarios y lo que siempre verifican en una inspección de SUNAFIL son ciertos documentos. Por ejemplo, lo que he hablado ya, el contrato de trabajo, los PDTs, por ejemplo, el cumplimiento de este, los trabajadores que estén bajo ciertos contratos, estén en planilla, ¿no? Y otras más. Y hay otros documentos de gestión que son siempre objetos de revisión. Son el Reglamento Interno de Trabajo, las políticas internas, el RIS, los IPRC, las políticas de seguridad y los registros de seguridad también. ¿Sí? Ahora, no solamente son eso de acá, porque va a depender mucho de- del riesgo al cual está pues afinado una empresa. Si soy una empresa de alto riesgo, no solamente me van a verificar esta información, ¿no? Por ejemplo, es muy importante el tema de la gestión de las contratistas. Cuando yo soy, por ejemplo, una empresa que generalmente todos mis procesos los estoy subcontratando o estoy contratando para que ellos puedan realizar esa gestión de los procesos, yo tengo la obligación de gestionar y verificar básicamente que esos estén cumpliendo con la Tú normativa tienes un... también, ¿ok? Y entonces ahí también es la parte de obligación que también se establece en el reglamento de seguridad sobre el trabajo, ¿ok? Entonces, durante una inspección, ¿no? Es clave saber de que todo administrado tiene derecho a grabar el audio o un video de cualquier diligencia. Eso ya lo hemos hablado también. Se resalta la importancia de tener presentes los derechos que tiene la entidad durante todo el procedimiento de fiscalización, ¿sí? Y durante la inspección, básicamente, y esto también lo hemos tocado, ¿no? Conocer el estado de la inspección, de las inspecciones, los nombres de los funcionarios, obtener copias de expedientes administrativos, siempre y cuando se genere, pues, lógicamente, al finalizar esta inspección se va a generar un informe, ¿no? Ese informe es recomendable que siempre nosotros tengamos una copia, ¿no? ¿Para qué? Porque eso nos va a permitir de que posteriormente a esa etapa inspectiva nosotros podamos proceder de repente a sustentar cierta información bajo este tipo de informe, ¿ok? Y ahí es donde viene la etapa de sanción activa. Ser oportunamente notificados sobre las decisiones de la autoridad en el domicilio informado, ¿no? Y presentar descargos y apelaciones en caso de no se compartan las conclusiones de los inspectores. También lo hemos mencionado. Ok, siempre, por ejemplo, antes de una etapa inspectiva, eh, eh, la inspección como ya de por sí ya le hemos hablado, puede venir mediante una orden de inspección o también te pueden notificar mediante la plataforma. Siempre, incluso ahí hay un reglamento, hay una resolución, si no me equivoco, en el cual te establece básicamente revisar periódicamente la casilla a efectos de tomar conocimiento de los documentos que son solicitados por la SUNAFIL. Por ejemplo, el tema del acta y las actas que están enviando las SUNAFIL a las empresas por el tema del reglamento interno de seguridad. ¿Ok? Eso, por ejemplo, puede ser notificado mediante la plataforma o mediante la casilla de la plataforma de la SUNAFIL, ¿no? Aquí ya me dieron el dato, por ejemplo, es el Decreto Supremo 003 del 2020. ¿Ok? Aquí es donde se establece básicamente revisar periódicamente la casilla electrónica para verificar si es que se han notificado previamente algunas
solicitudes por parte de la SUNAFIL, ¿ok? Entonces tenemos que estar al tanto. Solamente es que me llega la inspección física y listo. Nosotros como empresa tenemos que verificar si es que hay notificaciones digitales mediante esa plataforma. Porque, ¿qué pasaría si es que esta notificación me llega y nunca lo estoy atendiendo? ¿No? Porque ya puede ser también objeto de sanción o imponer una infracción, ¿no? Por omisión de, básicamente, de poder brindar cierta información que la SUNAFIL está solicitando, ¿no? De repente, a mí me llega la notificación en la plataforma, pero de repente, por falta de conocimiento, la información no lo cuelgo en el sistema. ¿Qué pasaría en esos casos, por ejemplo? También, o sea, la SUNAFIL va a tomar como hecho de que realmente esta información no se le está brindando. Por más que yo le esté implementando presencialmente toda esa información, porque nosotros, por hecho, por ejemplo, podemos decir, bueno, me notificaron, ya lo implementé, lo estoy implementando en mi empresa y listo, ¿no? Ya no tengo ningún problema. No, tenemos cierto plazo de tiempo para poder responder esas notificaciones, ¿ok? Ya, bueno, eso es un poco más a detallar con respecto a las credenciales que generalmente yo voy a verificar cuando pase por una inspección de Sunafil, que es lo que debo verificar, por ejemplo, mediante la página web de Sunafil, el código de credencial, el nombre y apellido del inspector, el cargo, el DNI, la firma, las facultades, la fecha de expedición, la vigencia de la credencial y la firma de la SUNAFIL también, ¿sí? Toda esta información nosotros tenemos que recabar cuando estemos pasando por la etapa inspectiva, ¿ok? Y esto lo podemos constatar con la página web de la SUNAFIL. Siempre, por ejemplo, otras recomendaciones para evitar multas con respecto a la seguridad sobre el trabajo, con respecto al estado de detallado de los desplazados o tareas que realizan, ¿no? Siempre la documentación que se genere durante nuestra etapa de gestión de seguridad en un trabajo tiene que ser una documentación correctamente legible, ¿sí? Y me ha pasado, por ejemplo, algunas veces cuando realizaba una etapa de auditorías, ¿no? Que ciertos registros, como por ejemplo los registros de asistencias a una capacitación, no son firmados por los trabajadores o, por ejemplo, no está indicado los datos específicos, como por ejemplo el nombre de quien ha dictado, el tema de la capacitación, eh, la fecha, la hora de inicio, la hora de término y otras más. Si esa información, por ejemplo, no está legible y no está indicado propiamente en esos registros, ya es un objeto de observación, ¿sí? Y también puede ser objeto de sanción también. ¿Qué más? Pactar una autoevaluación de riesgos de seguridad en el trabajo con los teletrabajadores también. Ahora que les he mencionado también que está siendo objeto de revisión el tema del trabajo, lo que ahora, lógicamente, ahorita ya está pasando un poco por el tema de la pandemia, ¿no? Ya que no muchas empresas están realizando el teletrabajo, pero hay otras que sí. Entonces también se tiene que hacer una autoevaluación de esos riesgos. Revisar diariamente la casilla electrónica, eso es lo que les he mencionado anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque esas notificaciones me van a llegar mediante esa casilla electrónica. Participar activamente en la inspección laboral durante las investigaciones del inspector y generar evidencia de todos los registros que yo voy a estar pues realizando durante toda mi gestión. Realizar auditorías legales, como por ejemplo la auditoría de Mintra, que es obligación básicamente, dependiendo mucho del tipo de riesgo que es mi empresa, por ejemplo, ¿no? Y esto es ley. O sea, todo lo que sea ley o cumplimiento obligatorio, tenemos que cumplirlo sí o sí, ¿ok? Realizar auditorías legales en materia de seguridad, ¿para qué? Para poder verificar el cumplimiento de esas pautas o legislación nacional. Elaborar y actualizar la matriz legal, la matriz de requisitos, para poder facilitar el cumplimiento de las normativas legales, ¿sí? Y esto, por ejemplo, es mucho también de observación, porque generalmente cuando nosotros realizamos la elaboración de una matriz legal, eh, se contrata, por ejemplo, un responsable del sistema de gestión de seguridad, pero a veces puede llegar el caso de que ese responsable no tiene la competencia necesaria para poder realizar la elaboración o la actualización de esta matriz legal. Entonces también es muy necesario, de repente importante, que nosotros podamos tomar la opción de poder contratar
ente o una empresa o de repente un especializado en materia legal, ¿no? De seguridad en el trabajo para que pueda implementar esta gestión, ¿ok? Realizar capacitaciones especializadas, investigaciones adecuadas y elaborar el checklist de toda la documentación sobre el sistema de gestión de seguridad. Ahí está. Los principales incumplimientos con respecto a seguridad son los trabajos con respecto y algunas veces, yo creo que varias veces me han tocado algunas solicitudes de empresas en que les pueda dar soporte con respecto a alguna tipificación, una notificación de la ZONAPIL que le está solicitando, por ejemplo, las actas las actas de reuniones mensuales del comité. Pueden solicitar también, por ejemplo, el tema de las elecciones del Comité de Seguridad del Trabajo, el cumplimiento de, por ejemplo, los plazos en el momento de la etapa de la selección del Comité de Seguridad del Trabajo, ¿no? La matriz IPRC también es objeto de revisión, ¿sí? Aquí en la matriz IPRC, ojo, que siempre revisan la parte de los riesgos que son críticos, ¿sí? Siempre cuando hay una inspección de Sonafil, vienen a tallar un poco más a fondo los riesgos que son más críticos, o los puestos o los procesos que son más críticos, ¿sí? ¿No? Entonces, se entallan o se van más específicamente a esos puntos es porque básicamente se quiere verificar las condiciones y el cumplimiento de los controles que se han establecido bajo la matriz IPRC, ¿ok? Los registros obligatorios de seguridad en un trabajo que se han establecido bajo la normativa, ¿no? Las capacitaciones, la formación adecuada de los trabajadores. Si es que un trabajador, por ejemplo, realiza una capacitación, una actividad de alto riesgo, también tiene que tener una formación adecuada con respecto a las actividades o las funciones que propiamente va a realizar. Y esto, lógicamente, se puede constatarlo con el manual de funciones y con los perfiles de los puestos. ¿Ok? Exámenes médicos ocupacionales, los exámenes periódicos, los exámenes de entradas, de repente los exámenes de término también se verifican, ¿no? Y también la comunicación de esos resultados hacia los trabajadores. La supervisión de contratistas, en caso de que yo cuente con contratistas, como ya les he hablado también, hay ciertas empresas que se rigen bajo ciertas eh, subcontrataciones de empresas para poder realizar ciertas actividades. Ya, por ejemplo, me ha tocado el tema de construcción, en el sector construcción, ¿no? Donde hay muchas empresas que básicamente subcontratan la parte operativa, ¿no? Pero cuando se subcontrata esa parte operativa, generalmente dejan de lado y nosotros, como empresa de repente inmobiliaria, solamente cumplimos nuestra parte de gestión administrativa porque solamente hacemos ese tipo de gestión. Más la parte operativa, que es la contratación para el tema de la construcción de todo el edificio, no sé, de la obra que se vaya a realizar, esa parte generalmente se deja de lado, ¿no? Si yo estoy contratando, tengo que verificar que realmente se está cumpliendo esas condiciones. ¿Qué más? Investigación de los accidentes, redacción del informe también es muy importante, qué tipos de acciones correctivas se está tomando en cuenta, ¿sí? Los EPPs, las inspecciones de los EPPs y el estado de los EPPs al momento de realizar las inspecciones de seguridad sobre el trabajo. Y el último también es importante, el SCTR, ¿sí? El SCTR se verifica también en caso de que hayan trabajadores o colaboradores que estén bajo planillas, o también verifican si hay trabajadores que no están bajo planillas, pero que realizan actividades de alto riesgo, ¿no? Y también se verifica que estén dentro del seguro complementario, ¿ok? Y listo, a ver, aquí voy a entallar un poco lo que ya estamos pasando actualmente, creo que la mayoría de las empresas les ha llegado esta notificación, ¿no? Que es una carta que les ha llegado propiamente de la SUNAFIL, ¿no? Esta carta básicamente es una parte de una campaña que la SUNAFIL está realizando para verificar si es que realmente las empresas están cumpliendo con el tema de reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que está solicitando en esta instancia? ¿Sí? Recuerden que esta instancia, que es la carta inspectiva, pero la carta inductiva, solamente te solicitan cierta información. En estos casos solamente están solicitando dos cosas. ¿Cuáles son? El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y lo otro que es la aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el documento que propiamente es este reglamento, ¿sí? El reglamento y la aprobación del comité.
Son solamente dos documentos que se está solicitando. Ahora, ¿qué es lo que tengo que saber aquí para poder detallar un poco más a profundidad esta, esta, esta notificación, ¿no? Yo tengo que tener en cuenta ciertas condiciones. Ya sabemos nosotros que el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo se rige bajo ciertos puntos que están establecidos, si no me equivoco, en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuáles son el contenido mínimo que debe tener este reglamento? ¿No? ¿Y cuáles son? Por ejemplo, el objeto, el alcance, ¿no? El tema de liderazgo, el compromiso, la política de seguridad, las atribuciones, obligaciones del empleador, ¿no? Del comité de seguridad y de los trabajadores, los estándares de seguridad en las operaciones, los estándares de seguridad en los servicios y actividades conexas y la preparación y respuesta a la emergencia, ¿sí? Este es el contenido mínimo que yo debo tener para poder elaborar mi reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Lógicamente, ya sabemos nosotros que el reglamento interno solamente aplica para empresas que tienen más de 20 trabajadores, ¿sí? Solamente en esos casos me va a aplicar contar con un reglamento interno de seguridad, ¿ok? Y el contenido mínimo es lo que estamos viendo acá. Ahora, ya hemos hablado, por ejemplo, el tema de contratación de las empresas, donde yo como inspector me voy a enfocar con más a profundidad para poder verificar un reglamento interno, por ejemplo, yo me voy a enfocar mucho más en los estándares de seguridad, ¿sí? Propiamente en las operaciones que son principales de mi empresa y en aquellos servicios que son como actividades conexas también. O sea, quiere decir que yo me voy a enfocar como inspector o que se van a enfocar como inspectores a cuáles son los estándares que se han establecido para los procesos principales de mi empresa y cuáles son los estándares de seguridad que se han establecido para mis servicios o actividades conexas, ¿sí? Son los principales. Cuando yo voy a verificar o cuando se verifica una inspección, por ejemplo, lo principal que se verifica es esto de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto va a tener mucha relación con ciertos otros documentos y se va a poder verificar justamente en el campo, ¿ok? Tengamos muy en cuenta que esto de aquí, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo, se debe, eh, se debe mediante un acta de entrega hacia los trabajadores. Y ahora, las empresas que contratan también empresas, ¿no? O que subcontratan, también se les tiene que brindar a esas empresas ese reglamento interno de seguridad, ¿sí? Entonces, detallar mucho más a profundidad, elaborar este documento que es la parte vital, ¿no? Cuando yo quiera, pues, presentar ese documento, tengamos muy en cuenta estas pautas, porque lo principal que van a verificar es esto de acá. En caso de que el acta, esta acta de acá, esta acta inductiva, se convierta en una fiscalización o una visita de inspección de SUNAFIL, ¿ok? Entonces, ya tengo mi documento, se ha elaborado el documento, yo voy a tener que presentarlo ante quién, ¿no? Artículo 42 del reglamento, ¿qué se tiene que hacer? Las funciones del comité, aprobar y vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad. Mediante una acta de comité, de repente yo ya tengo conformado mi comité de seguridad y propiamente yo tengo que hacer la aprobación. La aprobación del comité tiene que estar ya propiamente establecida en un acta de reunión, ¿sí? Estas actas visuales. Por ejemplo, a ver, aquí en la parte derecha les he puesto solamente la primera carátula, lógicamente, un acta de reunión del comité, en donde básicamente una de las agendas está la revisión y la aprobación del reglamento interno de seguridad y trabajo, ¿sí? Tiene que estar establecido sí o sí en el acta del comité. Y es por eso que te están solicitando dos cosas. El reglamento interno y están solicitando también la aprobación del comité. Es decir, el acta del comité donde se identifique o donde se establezca la aprobación del reglamento interno de seguridad del trabajo, ¿sí? Son dos cosas muy importantes que siempre se tienen que entallar bueno, que se van a entallar con respecto a esta última acta o esta solicitud que se está haciendo propiamente por la